bienvenida al doctor Lamas porque es importante entender cómo se enmarca esta investigación que está haciendo el Ministerio Público sobre un hecho que se ha producido en el año 2011, ojo, y cómo podría afectar la continuidad de la presidencia de la República, doctor. Ayúdenos, por favor, a entender qué caminos son los que va a seguir el Ministerio Público para hacer esta investigación. Bueno, sí, claro, como señala el doctor Carlos Caro Coria, lo correcto hubiera sido que esta investigación preliminar se aperturara acá en Lima, en donde existe una fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual. Sí. Y en segundo lugar, pues porque el fiscal que está a cargo es una persona que también ha estudiado en la misma universidad que otorgó el título, que es objeto de cuestionamientos, y eso se puede prestar a todo tipo de suspicacias. Respecto a la prescripción, yo creo que es un poco difícil que prescriba, no solamente porque si nos atenemos a las reglas en materia de prescripción que establece el Código Penal, sino porque en el caso específico de delitos contra la propiedad intelectual, el daño se sigue suscitando desde el momento en que está la tesis en la página web de la universidad y cualquier persona recurre a ella en términos de informarse de lo que está sucediendo. El daño persiste en esos términos. Por lo tanto, hablar de la prescripción en el tema de plagio va a ser bien complejo. Bueno, los otros delitos sí son, digamos, más manejables en términos de prescripción, porque no solamente se trataría del mal uso que le están o que le hicieron a estos documentos para beneficiarse económicamente el presidente y su esposa, sino porque además entendería yo que este documento habría servido también para otro tipo de gestiones públicas, con lo cual no se debería descartar si en la postulación del presidente Pedro Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones, tomó o no tomó conocimiento de la existencia de esta tesis universitaria, ¿no? Bueno, lo más probable es que no, porque nos hemos dado cuenta tras este trabajo de investigación que hizo Vicky Zamora. Pero doctor, a ver, yo sí quisiera hacer un poco de desbaratar un poco lo que parece ser el argumento del doctor Pachas en programa de televisión donde se sienta. Primero, y ya usted bastante bien lo abordó, es el tema de la prescripción de los delitos. Pero segundo, él apela a una figura, ¿no? La del dominio de hecho. Del hecho. Sí, entonces, ¿qué? Hay abogados y abogados, valgan verdades, pero apelar a una figura y por otro lado, en paralelo, decir que finalmente hay todo un marco jurídico al que la universidad responde y no el estudiante, es un poco querer confundir frente a lo que nos encontramos. Bueno, acá respondería la universidad y respondería el mismo presidente Pedro Castillo, que fue el que presentó, desarrolló, expuso y fundamentó la tesis. Evidentemente que todo este proceso académico tenía el control y la tutela de un profesor que era el que, digamos, orientaba a Pedro Castillo en el desarrollo de la investigación. Y ese profesor, en su calidad de tutor, tenía dentro de sus funciones no solamente orientar el desarrollo de la tesis, sino verificar la autenticidad, la metodología utilizada para desarrollar la tesis. Tanto es así que al finalizar el desarrollo de la tesis, antes de que sea expuesta ante un jurado, el tutor emite un informe final en la que establece que está de acuerdo con el contenido y este contenido va a ser objeto de una exposición ante un jurado avalado por el tutor y ellos son los que tomaron la decisión. Y estas personas trabajan dentro de la universidad o trabajaban dentro de la universidad y el título lo otorgó la universidad a nombre de la nación. Por lo tanto, acá habrían dos aspectos que están intrínsecamente vinculados. La de el tesista, o en este caso Pedro Castillo y su señora, respecto a la información que brindaban y la responsabilidad que tenía el tutor de verificar la autenticidad de esa información. Y además porque el jurado también cuando analiza y está presente en la exposición de la tesis, tiene todas las prerrogativas
para investigar, porque quienes integran un jurado en la que se sustenta una tesis son profesores, son personas que tienen experiencia, son especialistas en el tema y están leyendo la tesis, ¿no? Y la lectura implica los temas de forma, los temas de fondo, la bibliografía, la metodología, los capítulos, las conclusiones a las que ha llegado el tesista y la forma y la manera como expone cada uno de los temas, y además porque quien expone una tesis se somete a un interrogatorio por parte de los miembros del jurado. Así es, y se suscita ahí todo un debate académico, intelectual, sobre lo que dice el que está sustentando la tesis, cuáles son los fundamentos, a qué bibliografía ha recurrido, cómo ha incorporado la bibliografía dentro de la temática, al margen de otras exigencias, como es, por ejemplo, también la necesidad de contar con un certificado de hablar otro idioma. Así está establecido en la ley. Entonces, ahí hay una serie de elementos que no pueden estar separados. Ahora, la universidad actuó sobre la base de lo que le decía Pedro Castillo cuando desarrollaba su tesis, él y su señora. Entonces, no es cuestión de echarle en este momento la culpa a la universidad. La culpa es de quien presentaba la documentación y abusaba, en teoría, de la buena fe de quienes iban a leer esa tesis. Sí, claro, por lo tanto, esa teoría del dominio del hecho, en el sentido de que era la universidad la que tenía que decidir si realmente correspondía o no correspondía, esa es una parte del tema. La otra parte más importante es la actuación de quienes desarrollaban la tesis, cuál era la intencionalidad de lograr esa tesis, de qué forma se estaba plasmando documentadamente esa tesis, y una serie de otras exigencias como las que acabo de manifestar. Ahora, doctor, eso sin duda lo va a investigar la universidad. De hecho, ellos ya han dicho que van a hacer su propia investigación interna, y la fiscalía, cualquiera que sea, la de Cajamarca o la de Lima, tendrá que acoger esa investigación como parte también de sus indagaciones. Yo quería reiterarle la consulta inicial. ¿Cuál va a ser el camino? Porque este no es un delito o un presunto delito, en todo caso, de función. El presidente va a seguir siendo presidente mientras se dan estas investigaciones. Él va a poder ser citado por el Ministerio Público, va a tener que dar alguna declaración. ¿Hasta dónde podría llegar esta investigación? Ya. Muy interesante la pregunta. Se trata de una investigación preliminar, no es una investigación preparatoria. Durante la etapa preliminar, lo único que se desarrolla es el acopio de información. Una vez que ha finalizado la investigación preliminar, que en este caso no sé cuántos meses han señalado, recién el fiscal formaliza una investigación preparatoria, que puede durar hasta 3 años, depende de las circunstancias. En ese interín, evidentemente que lo que va a salir a relucir es la disposición que emitió la anterior fiscal de la Nación, que estableció de manera taxativa, como parte de la investigación que estaba desarrollando y de su condición de fiscal de la Nación, que el presidente, durante el ejercicio de su función como primer mandatario, no puede ser objeto de ningún tipo de investigación, a diferencia de su esposa, que sí será investigada en los términos como lo estoy explicando. Entonces, son dos situaciones distintas, pero en todo caso, de desarrollarse la investigación en contra de su esposa, evidentemente que los hechos van a ser los mismos, la metodología que se utilizaría sería la misma, las conclusiones a las que se arribaría posiblemente sean exactamente iguales. Y en esa línea de análisis hay que separar el hecho de que, como acabo de manifestar, el presidente en el ejercicio de sus funciones no puede ser objeto de ningún tipo de investigación o indagación. En todo caso, no sé si correspondería que le tomaran una declaración, una primera testimonial en esta etapa de la investigación preliminar, como ha sucedido ya en otros casos y bajo otras circunstancias, ¿no? Largo es entonces el camino que nos toca aún seguir en esta investigación. Solo para cerrar, doctor, ¿no? Porque aquí yo quiero apelar no solo a su especialidad de penalista, sino un poco también a lo que significa académicamente esto, ¿no? ¿Qué siente de ver al doctor Aníbal Torres minimizando el asunto, incluso entre líneas
siendo sarcástico con uno de los reporteros sobre su tesis, ¿no? Y lo pregunto porque aquí lo he dicho una y otra vez, quienes nos hemos formado como abogados hemos citado siempre a usted mismo en el área penal, a él también, al doctor Landa y demás. ¿Y cómo es que finalmente ya hasta pierde este sentido académico cada una de las cosas que él sale a decir en momentos tan complicados como el que ahora nos tiene al análisis? Bueno, el Premier se viene caracterizando por sus respuestas particularmente coloquiales, por decirlo menos. Él tendrá sus razones para poder manifestar lo que señala en los términos como lo manifiesta. Pero esto es un tremendo daño al desarrollo científico e intelectual de la sociedad peruana y del país, porque son las universidades las que realmente califican el estatus académico y científico de todos aquellos que estudian una profesión. Y el daño acá es un daño directo a la credibilidad, a la rigurosidad y a la formalidad del desempeño de áreas científicas y de conocimiento, y en ese tema el rol de las universidades es fundamental. No solamente hay un descrédito directo para la universidad en particular, en el caso del título que estamos analizando, sino también para toda la cultura intelectual del país, que a su vez está estrechamente vinculada, ni más ni menos, para potencializar el daño con el ejercicio de la función pública respecto a un funcionario público que desempeña el cargo más importante que tiene una sociedad y que es objeto de un serio cuestionamiento de carácter intelectual, ético, moral y funcional. Agradecerle, doctor Lamas, por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando las cosas. Lo decíamos más temprano, el Consejo Universitario tiene 15 días también para emitir un informe que va a contribuir a los elementos de esta investigación. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.